¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad. Usted escucha los diferentes puntos de vista, aquí lo fundamental es que se escuchen las voces, y eso sucede aquí. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, un abrazo, nos llevan al sureste, al Centroamérica, el Caribe y parte de Estados Unidos, también, por supuesto, gracias a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte, y por supuesto a Radio La Nueva República, que es una radio vía internet, que el próximo domingo cumple 14 años, así es que, bueno, pues un privilegio estar con ustedes, queridos amigos. Saben y agradecemos como siempre al ingeniero Víctor Melara García, que está en la Torre Tepeyac, en ABC Radio. Un abrazo, ingeniero querido, y a Jonathan Álvarez, gracias por los enlaces cibernéticos. Jonathan, a ustedes, queridos amigos. Bueno, pues es importante el tema de hoy. Vamos a darnos cuenta que yo le pediría a Ceci que nos comparta ella su lectura sobre lo que ella opina, que nos recomienda en las redes. Les comparto y les reitero, muchas veces no son las tendencias están hechas y armadas artificialmente, entonces hay otras que no, por supuesto, pero hay una buena parte que así sucede. Aquí lo importante es poner atención en temas sustanciales que muchas de las veces se pretende desviar la atención de esos eventos y de estas lecturas que son muy importantes. Bueno, sabemos que ha estado en las redes muy fuerte y la gente, el pueblo de México está con un tema que es de seguridad nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador propone a los mexicanos, nos propuso el rescate de la riqueza nacional, así como es la energía y como es la minería, pero pues por medio de la reforma constitucional a favor de los mexicanos y de pues este interés de la nación. Reitero, son temas de seguridad nacional. Aquí como habría que verse, porque se vio una inconformidad, un sentimiento en que muchos mexicanos sentimos que no estamos representados a cabalidad en el sistema, en el poder judicial. Por supuesto hay gente que es gente proba, pero hay muchos que por desgracia, o al parecer es mi punto de vista, que no lo son así, que su prioridad no es el de la ciudadanía y el del país, sino algunos intereses del grupo. Por eso es importantísimo el fortalecer el Estado de Derecho con la reforma constitucional que propone el presidente, para que la energía y la minería regresen a la soberanía nacional, esto como se definió por el constituyente en Querétaro en el artículo 27. Así es que tenemos por delante un buen camino y pues problemas que superar, digamos, hay que tener un buen ánimo, un sentido conciliatorio, en el sentido de dar las diferentes lecturas y saber separar, como en los frijoles que dicen, ¿no? Sacar las piedritas o las rocas que hay, ¿no? Así es que aquí, en esto que mismo se dio por este reclamo fuerte sobre el que se pide investigar la conducta del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular de Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues por conceder suspensión temporal de la Ley de Energía aprobada por la mayoría en el Congreso, queridos amigos. Esto en favor de productores de energía, con el argumento de que afecta a la competencia económica y la producción de energías limpias, y que la CFE, dicen, se basa en combustibles contaminantes, lo que es falso. Aquí es muy importante tener la lectura
de la misiva del presidente Andrés Manuel López Obrador al ministro Saldívar, Lelo de la REA, tuvo una respuesta formal a todo esto, diciendo que se respetara la autonomía, que los jueces son autónomos. Y bueno, pues aquí lo que pasa es que se debe de, dicen ellos que se va a investigar, pero yo creo que también aquí surge un tema fundamental. Nosotros votamos por el sistema ejecutivo, por el poder ejecutivo, que es el presidente. Votamos por legisladores, tanto diputados como senadores, pero el poder legislativo no se vota en México. Y esto habría que replantearlo. Obviamente aquí es un tema que tocó pues algunas aristas que no gustaron, pero aquí lo que debe de importarnos a todos los mexicanos, incluidos esos que están en contra del beneficio del país, bueno, pues que en el barco vamos todos, y esto es importantísimo darle lectura. Ceci, querida, tu lectura sobre redes, sobre este tema y lo que tú consideres a compartir con nuestros queridos amigos Radio Escuchas. Ella es directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista. Ceci también, ustedes lo saben, ella es además fiscalista, pero además es una defensora de derechos humanos, da seguimiento a algunos temas muy puntuales y no importa si es de otra persona, y lo reitero, aquí no es de quién es quien saca a la luz el tema de alguna persona que haya sido vulnerada en sus derechos humanos, sino el que ayudemos o procuremos ayudar nosotros con nuestro granito de arena a los casos que hay que dar seguimiento y que hay que dar vista, pues en lo que a nosotros compete, y con lo que podemos lo hacemos, y eso en la voz de Ceci Tapia es interesante escucharlo. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos, @solidaridad1000. Muchísimas gracias, querida Celeste. Bienvenida, Pati. Pues un placer con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a nuestro querido maestro Roberto Sánchez Mena. Pues les saludo igual que a todo el auditorio. Estoy, querida Celeste, que la tendencia en días pasados, que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para jueces corruptos, etcétera, etcétera, en la que jueces, magistrados y muchos abogados ya querían ponerse una camiseta que ojalá se pusieran, como bien dices tú, con todas las víctimas, porque esto no es que las víctimas sean de un periodista, de un investigador, de una persona que escribe libros o de un defensor. No, ojalá fueran de todos. Y ojalá fueran de todos, porque entonces se terminaría la fabricación de culpa, que no debería de existir, se terminaría en la extorsión, el cochupo, la corrupción, y se terminaría absolutamente todos los males que nosotros estamos siendo atacados y que nos aquejan en el Poder Judicial. Pues resulta que dentro de este ataque tan sanguinario que se hizo contra la Corte y que todo el mundo pues tomó partido a favor y en contra, han olvidado un tema que desde el día 17 de febrero, y que las redes callaron, porque esa es la parte que a mí me duele tanto. Algún día todos vamos a ser jubilados, pensionados, alguna vez un familiar lo va a hacer. Resulta que el 17 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido señalada en los últimos días por tomar pues su parte en esta 4T, esta segunda sala resolvió en una jurisprudencia, en la tesis 200 sobre 2020, pues que había un tope de pensiones para los trabajadores, que es la unidad de medida y actualización. Nosotros hemos tocado mucho este tema en UMA, y antes era un tope 10 salarios mínimos, y esto afecta a los pensionados del ICE. Nadie ha pegado el grito en el cielo. Hace también algunos días que habían mencionado en redes sociales las millonadas que nos cuesta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero nosotros no pedimos que les quiten nada. Nosotros no queremos que se les quite porque nadie tiene, no. Porque ellos les quitan el derecho a un pensionado a una vida digna, a una vida que les pueda ayudar a vivir con solvencia en los últimos años. Y esto hace que muchos profesores se tengan que quedar trabajando, que mucha gente del ISSSTE se guarde más de los 70, 80 años estando en un lugar de trabajo del gobierno porque no pueden retirarse dignamente. Entonces yo creo que esto sí es muy absurdo, esta resolución, porque lo único que hace es condenar a los trabajadores a que tengan esta vejez o trabajando o mueran en el servicio, y eso a su vez hace que las nuevas generaciones no tengan oportunidades de trabajo. Entonces, todos estos gobiernos nosotros nos van empujando
a estos males de los niños. Fíjate, exacto. Perdóname, que es muy importante lo que comentas, Ceci querida. Yo quisiera nada más subrayar que así como han defendido sus salarios, sus altísimos salarios, ojalá así defendieran el derecho de los trabajadores. Por eso hay quien dice que esta Suprema, y bueno, no solamente esta, sino otras, salvo honrosas excepciones, digamos, de algunos ministros, pero pues digo, aquí hay mucho de lo que se pudiera uno cuestionar, pero que se queda corta, más que una Suprema Corte de Justicia, se queda corta de justicia. Y aquí lo importante es que la ley se utilice para que incida en la justicia, no que se utilice para vulnerar a la justicia. Adelante, Ceci, te seguimos escuchando. Bueno, finalmente no solamente los trabajadores y gente que apoya están en el repudio total, pero las redes no han dicho nada. Y este tema es terrible porque, de hecho, quiero decirte que el día 16 de marzo, desde el día de ayer, la dirección de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos saca un comunicado y exige a las autoridades intervenir para que los derechos de los trabajadores no sigan siendo vulnerados. Pasando esto, ¿por qué nadie ha criticado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por pedir que se revise por qué la Suprema Corte de Justicia, en esta injusticia tan grande a la sociedad, de quitarles sus derechos laborales ganados con sangre y de miles de mexicanos y de la fuerza laboral que ha mantenido este país? Hoy, con esta manita en la cintura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les quite todo lo que le corresponde, es decir, el Luma está en 88 pesos, el salario mínimo está en 141, hagamos cuenta. Entonces, todo esto, sí es importante que nosotros lo platiquemos, es importante que nos vayamos. Hay una Suprema Corte de Justicia que hoy está denunciada y que ese es un tema que también quiero comentar, porque mientras nosotros no logremos que se haga una justicia para todos los mexicanos, no importa si eres magistrado, juez o zapatero, porque los mexicanos somos los mismos ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La denuncia 764 sobre 2020 contra el Poder Judicial de la Federación, que incluye a 12 magistrados, es decir, a todos, que por el extravío de 2.333 expedientes, que además ha sido confrontado por el sistema institucional, CIIE, verificando esa desaparición, firmado por el licenciado Pedro Miguel Toro Lora. O sea, todos los documentos están ahí. Yo creo que sí es muy importante que nosotros peguemos el grito en el cielo y nos demos cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son los santos que nosotros esperamos, y pueden pugnar por sus derechos, pero también por los derechos de todos los mexicanos. Celeste, y pues parece que se nos acabó este primer corte. Exactamente, vamos a ir al corte, pero aquí es donde vemos, queridos amigos, cómo aplica para unos y tanto se vanaglorian de que se exija respetar los diferentes poderes. Aquí donde está el Poder Ejecutivo y dónde está el Legislativo, cuando pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Desde precisamente quien se supone que es el Poder Judicial. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos a Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es directivo del Club de Periodistas de México. Es un académico periodista de primer nivel que además está en organizaciones muy importantes académicas y que nos honra también en ser parte nodal de la parte editorial de Voces del Periodista. Maestro querido, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que además después escucharemos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Usted lo espera, ya verán qué buen programa. Siempre escucharlos a todos ustedes es sensacional. Bueno, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena hablaba al inicio del programa sobre esto que ha sucedido y esta pues indignación de buena parte del pueblo de México sobre la situación de este señor, de este juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito de manera administrativa, pues en haber precisamente concedido suspensión temporal de la Ley de Energía aprobada por mayoría en el Congreso,
y pues esto lo hizo en favor de productores de energía con este argumento de las cuestiones de las energías limpias y todo, que no es, esto es totalmente falso. Precisamente usted nos ha tocado sobre este tema. Además de que quien sepa leer, pues va a ver que está más que claro que se están dando acento y cuestiones primordiales en cuestiones también de la cuestión de la geotermia y varias cuestiones que son totalmente limpias de energías, pero pues eso se tergiversa. Aquí es muy importante el que usted nos pueda, por favor, maestro, desmenuzar lo que está sucediendo y qué es lo que sigue. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Con mucho gusto, saludando a los compañeros, a Ceci, a mi amigo Enrique Cruz, Pastor Cruz Carranza, para comentar este tema que no es un tema de coyuntura, es un tema de la mayor importancia para el futuro de México, porque el presidente hoy tocó dos temas que son esenciales para la nación mexicana, como es la cuestión energética, CFE, Pemex, dos entidades del Estado mexicano, pero también adicionó el tema de la minería, ¿sí? Y dijo así directo, sin darle vueltas, que si las mineras no respetan las leyes de México, se van a cancelar las concesiones. ¿Y qué está pasando en el país? México, como todos sabemos, bueno, pues hace 300 años, cuando fueron toda la época del reino de la Nueva España, eso éramos, hasta la independencia, pues salieron cantidades enormes de oro y plata y otros minerales para el Imperio Español. Con esto, bueno, pues se inundó toda Europa y permitió financiar buena parte de lo que fue la revolución industrial. Pues ahora, en los últimos años, lo que en 300 años se llevaron en el Imperio Español, en unos cuantos años han llevado todo de oro y plata de México, más otros minerales estratégicos como son las tierras raras. Y ahora está en el paquete también pendiente el litio, ¿sí? Aquí este tema, pues, se le ha dado una mayor relevancia a la parte energética, pero se ha omitido el problema de la minería que después de la Revolución Mexicana y de que se formuló el artículo 27 constitucional, por su acento de rescate de los recursos fundamentales del país, fue asesinado el presidente Carranza y se nos impuso un tratado, un acuerdo que son los acuerdos de Bucareli, con los que firmó el presidente Álvaro Obregón. Pues sucede que ya tenemos 100 años, ya se vencieron estos acuerdos, ¿sí? Y bueno, pues estamos atentos de qué va a pasar con la minería. ¿Qué va a pasar con la minería? Porque es un factor, junto con la energía, para reindustrializar a nuestro país, para que los mexicanos tengamos empleo, para que los egresados de las universidades puedan desarrollar su talento y no anden repartiendo como ahora, ¿sí?, que son parte de para cubrir el resguardo que tenemos en los domicilios. Bueno, eso es fundamental, maestro, independientemente, de que quiera abundar en esto. Precisamente usted también comentaba antes de entrar al aire sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de una ley reglamentaria de reforma al Poder Judicial. Él precisamente en esta revisión, en esta carta, propone al Senado la ley reglamentaria, presenta, ¿no?, de la reforma constitucional al Poder Judicial, que incluye sanciones severas
En el caso de jueces y magistrados que hayan incurrido en actos de nepotismo o corrupción, que van desde el retiro temporal del cargo a la inhabilitación hasta por 20 años, así como el retiro y la obligación de devolver 2 veces la cantidad con la que hubieran sido beneficiados ilegalmente. Y bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes que jueces y magistrados, así como los empleados, que hubiesen aceptado, y de acuerdo a esta propuesta del señor presidente, de los que acepten sobornos o cometido faltas administrativas graves, pues tendrán la obligación de restituir los beneficios que hubieran obtenido para sí o para un tercero, y también deberán pagar una indemnización si se provocan daños y perjuicios a la hacienda pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. Esto es importantísimo, queridos amigos. Es muy importante dar seguimiento y calificar, estar atentos a qué intereses persiguen los diferentes grupos pues políticos, o como usted le quiera llamar, porque hay veces que con algunas acciones pues la política, yo creo que queda grande la palabra. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Pues sí, esto nos dice, como ya lo hemos estado comentando, que vienen días intensos, ¿sí? Y la situación política con las elecciones tan cercanas, pero con estos temas de fondo, como son unas reformas de fondo nuevamente para retomar la energía, para darle vigencia al artículo 27 constitucional, pues va a traer presiones enormes. Nada más permítanme comentarles que en la pasada convención bancaria estuvo el señor Larry Fink, que ya hemos comentado. ¿Quién es este señor? Es el CEO, él es el CEO de un centro financiero de altísimo nivel, que es BlackRock, que es dueño de buena parte de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, de la mayor parte de las empresas de México. Entonces, él habló allí de qué es la propuesta del presidente Biden sobre la nueva estrategia que le llaman el Green New Deal, o sea, repitiendo lo que hizo el presidente Roosevelt de un New Deal. Y a mucha gente de aquí del país que tiene identidad con el presidente Biden, pues lo promueve. Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que va a haber fuertes presiones para dominar la energía de México en Centroamérica y hasta Colombia. ¿Sí? ¿Por qué quieren dominar la energía? Pues sencillamente porque en ello depende qué tanto se puede recuperar nuestro país, como lo están haciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, con esta estrategia, está volcándose hacia el interior, hacia el desarrollo de su mercado interno, como lo está haciendo China. Nosotros tenemos que hacer eso, porque si no, vamos a estar sujetos a la dominación extranjera, y la dominación en materia de energía y en materia de minería nos va a cerrar la puerta para que podamos superar el problema que tendremos post pandemia, una vez que empiece a avanzar la apertura económica, a la actividad económica, el regreso a la actividad económica. Por eso es muy importante que estemos atentos y que pues nos preparemos para dar respuesta, ¿sí?, a las enormes presiones que se nos vienen. Días intensos, y no solo de debate, ya está planteado sobre la mesa la reforma constitucional y la posibilidad de cancelar concesiones mineras si se declaran en rebeldía, como lo hicieron las empresas petroleras en tiempos del presidente Cárdenas.
Pues gracias, querido maestro. Vamos a seguir con ustedes, queridos amigos. Vamos a un corte y escucharemos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Precisamente estamos próximos a este aniversario precisamente de la expropiación petrolera. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. En la mesa, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, @R Sánchez Mena, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, quien escucharemos, @Enrique Pastor. Él es directivo del Club de Periodistas de México, nos representa en el bellísimo estado de Campeche y además también parte fundamental de Voces del Periodista, parte del jurado calificador, así como el maestro don Rodolfo también del certamen nacional e internacional de periodismo. Y bueno, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza también conduce a Fuego Lento allá en ese bellísimo estado y bueno, en el sureste del país. Le mandamos un saludo también a Gladys Romero, compañera queridísima, y a ustedes, queridos amigos, retomar esta parte siempre aguda e histórica del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Precisamente cuando se avecina la fecha del aniversario de la expropiación petrolera, como bien lo decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Aquí yo le pediría, maestro, si es recapitular un poco cómo hay cosas y ciclos que se van repitiendo y tenemos precisamente que tener tanto en cuenta ese interés del neoliberalismo por que se vieran instituciones tan importantes como precisamente Pemex, como que se viera ya que era pura cuestión de que puros fierros viejos, digamos, ¿no? Eso fueron haciendo con el sector salud, eso fueron haciendo con tantas cosas, con carreteras, con muchas cosas, eso ya lo sabemos. Bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que recordar y tener muy presente cómo se minimizó lo que es Pemex. Precisamente decían que ya para qué, el señor Listeyes Kremsler, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo, cuánto decía, ¿no? De que pues había que deshacerse de Pemex, casi que estorbaba, que iba a llegar a $6 el barril, y entonces bueno, todo eso es importante y yo le pediría, maestro, recapitular cuántas cosas se han perdido, incluso riquezas que se descubrieron, por ejemplo, en el sexenio de Fox. Usted ya no lo ampliará, no lo comentará, y lo adelanto porque aquí usted en este programa desde hace años lo comentó y en el momento oportuno, no después, en el momento justo que estaba esto sucediendo, y es muy importante recapitular precisamente para honrar aquellos y la memoria de aquellos que han defendido los recursos nacionales y también de aquellos que como mexicanos amamos profundamente a nuestra patria. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Sí, licenciado, buenas tardes a la compañera Ceci Tapia, un abrazo a donde se encuentra, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a usted, licenciada, como siempre, pues siendo nuestra guía en este programa, la líder que nos lleva de la mano para exponer todos los temas que en un espacio de libertad podemos desarrollar sin ningún tipo de restricción. Y bueno, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena señala el término de un acuerdo, de esos acuerdos realmente leoninos, traidores a la patria que ya feneció. Y obviamente en este contexto yo insertaría una reflexión que hemos hecho muchas veces en diferentes espacios, pero fundamentalmente en Voces del Periodista. Después de la democracia viene la revolución, una revolución pacífica, moral, legal, para recuperar no solamente nuestro patrimonio como país, sino la moralidad de la gobernabilidad que debe existir en todos los niveles de la administración y de los gobiernos y de los poderes. En el caso de la energía, como en el caso de los sistemas bancarios, como en las carreteras, como en las playas que se privatizaron, obviamente todo esto obedeció un modelo depredador neocolonialista, que es el modelo neoliberal, que no solo fue destruyendo toda la estructura
creada por nosotros los mexicanos, nuestros impuestos y por las administraciones, sino también fue destruyendo el espíritu del constituyente y fue modificando la Constitución en una forma soez, en una utilización de las grandes mayorías, indignantes grandes mayorías, y posteriormente, por supuesto, enfilado a destruir el gran potencial, la fuerza y la fortaleza que en su momento fue el lema de Petróleos Mexicanos. La energía, el petróleo y la electricidad son base fundamental, así lo percibió don Lázaro Cárdenas del Río, el general, en el momento que se da, independientemente y al margen de los factores que en términos de geopolítica son válidos escribir, pero también lo hizo en su momento el presidente de México, Adolfo López Mateos, cuando nacionaliza la industria eléctrica y advierte lo que hoy ya es una realidad, los mexicanos que vendrían a hacer un trabajo perfectamente estructurado y que Robert Larsing definió en su reflexión con respecto a México y a quienes debieran ser los que ejecutaron precisamente esa labor en contra de nuestra patria. Hoy estamos ante un próximo anuncio, la confirmación que va a hacer el señor presidente de la República, precisamente del descubrimiento, yo le pongo comillas, porque todas estas riquezas y todos esos trabajos de prospección existen, que no estén a la mano, que se hayan ocultado, que formen parte de ese botín informativo del patrimonio nacional que fue robado de Petróleos Mexicanos y que seguramente está ahorita en las oficinas del Grupo Val de la familia Valleres, con el que estuvo los últimos 10 años de la bonanza petrolera Carlos Morales Gil en Pemex Exploración y Producción, en la época en que se inyectó nitrógeno al Manto Cantarell, en la época en que se saqueó, y como se sigue saqueando todavía, desde Cayo Arcas, el huachicol internacional para inundar el mercado y abatir los costos, y toda esa gran depredación que se ha hecho en nombre del petróleo y en nombre de esa impunidad concertada en todos los niveles de gobierno. Si verdaderamente hoy que vemos todas estas resistencias que hay normales, porque en muy poco tiempo se está tratando de revertir lo que desde Miguel de la Madrid Hurtado, en los acuerdos posteriores de Ernesto Zedillo, en los acuerdos de agua que le costó la vida a José Ángel Conchelo, en la desaparición de Isla Bermeja, con la ominosa silencio de quien hoy es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gobernadora de Yucatán, y tantas infamias que se han cometido precisamente para seguir creando megafortunas, recursos que se han escondido en los paraísos fiscales, manipulación política para patrocinar campañas permanentes y mantener toda esta inercia caciquina en los diferentes estados. Si en algún lugar, licenciada Celeste, maestro Sánchez Mena, mi querida maestra Ceci Tapia, se puede reflejar la ingratitud insana de esta visión, de este modelo económico, es precisamente en el sureste de México, Tabasco, Campeche, Chiapas, Ciudad del Carmen, un lugar que ha sido campamento y lo fue durante 400 años para el saqueo de la madera, el palo de tinto, el cacaoba, el cedro, posteriormente la exploración y la explotación del camarón, del chicle, y que en los últimos 40 años ha sido el centro de operación de los nuevos corsarios, porque están al servicio de poderes y de reinos externos que han convertido esta isla en un simple campamento. No, Carmen, no debiera ser lo que hoy es, debiera ser el Dubái de América. México debiera tener los sistemas clínicos, debiéramos de tener los sistemas educativos, las escuelas
que ha generado todos estos excedentes petroleros y toda esta verdadera rapiña que tiene y debe de castigarse. Si hubiera un acto de verdadera persecución, y ahí es donde es necesario, no, el presidente no es Superman, el presidente debe tener colaboradores leales, no nuevos encubiertos que están utilizando el nombre del presidente para hacer lo mismo que se hizo durante todos estos 40 años en la exploración y en la creación de esa mafia petrolera que está intocable, de toda esa estructura dentro de Pemex financiera que sigue saqueando los recursos, que sigue regalándose contratos, que sigue simulando actividades y producciones y realización de obras que nunca se llevan a cabo. Esa es la estructuración. Y si que verdaderamente queremos recuperar la historia y todo el gran mapa de nuestra riqueza probada, probable y posible, sería importantísimo llamar a cuentas a don Carlos Morales Gil, el hoy presidente del Grupo Val, de la familia Balleres, que tiene toda la información de Pemex Exploración y Producción. Y si hay chatarras, y hay contaminación, y hay equipos caducos, fue porque él lo operó desde el año 2006, 2004, hasta el 2014. Ahí es donde se tiene que dar esa gran recuperación y esa forma de echar adelante este proyecto de nación, que es precisamente una de las grandes promesas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es el pilar del éxito de la Cuarta Transformación. Hay otro pozo, y es válido recordárselo previo a este evento del día de mañana, señor presidente. En el 2000, los petroleros en la sonda de Campeche descubrieron el manto Sigil, dieron a conocer esa mega pozo en esa zona, que inmediatamente el Muñoz Leos, el que fue improvisado como director general de Petróleos Mexicanos después de vender pintura, que no tiene nada de malo, ahorita tuvimos en Pemex Masterchef, y hoy tenemos a un agrónomo, se dio a conocer gran manto petrolífero que por órdenes del presidente entonces Vicente Fox Quesada se ha mantenido oculto. Es una de las tantas realidades que no se le informa al señor presidente. Por eso, muchas ocasiones, como en el caso de Romero de Champs, él tiene otros datos, porque son los datos mentirosos de quienes están traicionando verdaderamente a Andrés Manuel López Obrador, porque vienen en una transmutación inmoral y donde nunca han tenido más compromiso que sus propios intereses. Gracias. Vamos al corte, no tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en estas frecuencias que hay que apreciar, queridos amigos, las frecuencias de la pluralidad de ABC Radio, las 760 de AM, donde usted escucha los diferentes puntos de vista. De eso se trata, de que todos nos escuchemos y al mismo tiempo también agradecemos a quienes lo retransmiten de manera diferida. Y bueno, pues ya estaremos platicando y compartiendo varios puntos muy importantes para el próximo viernes, y hay que dar seguimiento a mucha información importantísima que vemos en las redes. Fíjense, queridos maestros, que luego vemos o se trata de minimizar a las redes sociales, y hay personas que realmente investigan a fondo. Hay comunicadores, hay gente que son académicos o que tienen el conocimiento de permear información de primera. Es importante que se vea como el periodismo que realmente va acorde al interés general y que tiene la metodología de la investigación y del seguimiento puntual, así como aquellos que están en redes y que realmente lo hacen de una manera extraordinaria, pues ir cerrando filas, porque también se ha tratado de minimizar a las redes, haciendo que no son redes, como tratando de descalificar y como si alguien tuviera la verdad absoluta, cuando es todo lo contrario. Hay que estar alerta con todo esto, queridos amigos, atentos a todo ello. Y yo les pediría a los tres, queridos amigos, pues de poder, maestros queridos, compartir con nuestros queridos amigos Radio Escucha el
algo que se les hubiera pasado, algo que esté en el tintero, algo que quieran ustedes compartir. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, quería hacer esto. Pues hoy la mañanera, porque el presidente siempre pone la tendencia y es algo que pues, ya tendremos que superar, a quien le guste, a quien no le guste. Resulta que hoy estuvo el gobernador de Puebla, estuvo la gobernadora de la Ciudad de México y el gobernador de Oaxaca. Obviamente se ha hablado de la reconstrucción después del sismo de 2017 que tanto daño pues le hizo a nuestro país, pero también no solamente Puebla, la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, ¿no? Pero resulta que dentro de esto se habla de que se ha invertido más de 1,127 millones de pesos a Oaxaca, hablando del Istmo, de la costa, de la Mixteca. Y ese tema yo sí quería tocarlo porque es increíble que hoy se hable de una reconstrucción en el año 2021 que se está poniendo drenaje a Juchitán, un hermoso lugar de Oaxaca, de un municipio, para hablar de drenaje. O sea, esto, la gente vive en la ciudad porque en la Ciudad de México mucha gente cree, y las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, León, creen que solo ellos son México, pero México son miles de municipios que están o que estuvieron en el olvido, y que este gobierno, y aunque toda la gente me ha refutado y me dice que esto es con fines electorales, seguramente no me importa porque mi estado, que tanto tiempo estuvo olvidado, hoy empieza a tener carreteras a cabeceras municipales, empieza a tener drenaje vergonzosamente, y empieza a tener 1,494 escuelas que tienen de 3 a 8 aulas y que habían sido olvidadas durante tantos años de gobierno insensible e indolente con el mismo pueblo. Ese es mi comentario, mi querida Celeste. Gracias, Ceci, querida Ceci Tapia, solidaridad mil. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, @R Sánchez Mena. Adelante, maestro. Pues voy a tomar lo que planteó Ceci Tapia, de cómo 1,000 millones de pesos que se están invirtiendo en ese hermoso istmo mexicano, ¿sí? Gente extraordinaria, pues imagínense todo lo que podemos hacer, ¿sí? Estos contratos leoninos que tienen las empresas por las que se está reflejando todo este apoyo a favor de las empresas, y cómo no nos van a estar apoyando si solamente Iberdrola se lleva 56,000 millones de pesos. Y en España las empresas energéticas tienen un 15% de utilidad, en nuestro país 150%. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes las firmaron están recibiendo también por debajo de la mesa buena cantidad, ¿sí? Y bueno, pues entonces no se trata simplemente de una disputa entre energías limpias o de energías sucias. Se trata de mucho dinero, ¿sí? Y que una buena negociación pues tendría que quitarle a este contrato los caracteres leoninos que tienen y las utilidades fuera de proporción en cualquier parte del mundo. Ese es mi comentario, y espero que sí contar varios miles de millones de pesos para dotar de buena parte de población que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado, que no tiene... Gracias, maestro. Precisamente, imagínense con todos esos miles de millones de pesos lo que se pudiera hacer, queridos amigos. Y no se trata de estar en contra de las empresas, porque así tratan de hacer la cuestión maniqueísta, como que es bueno, y este es malo, no. Pero lo que pasa es que se cierran a esto y quieren seguir en un modelo en el cual la depredación era precisamente pues la regla a seguir, ¿no? Desgraciadamente. Así es que hay que estar alerta en todo esto. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo escuchamos con su comentario que se le quedó en el tintero. Adelante. Pues sí, licenciada, efectivamente hay que entender, o para que podamos comprender qué es lo que estamos viviendo en este momento importantísimo de nuestro país, es entender que el neoliberalismo es la última transmutación del colonialismo, el saqueo de los poderosos aliados con los malos mexicanos, los apátridas,
para saquear y mantener sometida a la mayor cantidad de la sociedad en estas enormes diferencias que se dan de muy pocos con excesivas riquezas y muchos en la eterna esperanza de poder lograr algún modo de vida honesto y decente. Esta Constitución hoy nuestra, esta legalidad que se esgrime como armamento violada por los reclamos del presidente, es toda una estructura que se fue elaborando meticulosamente desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la llegada de esta reforma energética, y así como lo modificaron, así se tiene que ir cambiando dentro del marco de la ley y la paz. Por eso es muy importante entender qué se juegan en las próximas elecciones con respecto a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque legalmente e inmoralmente hicieron toda la estructura jurídica para tener secuestrado a nuestro país. Y hoy los mexicanos, a todos nos corresponde rescatar este país para dejárselo a las futuras generaciones en una condición de competitividad y no convertido en un campamento de saqueo o un país que ha perdido un proyecto propio y que seguirá siempre endosado o simple y sencillamente viendo salir sus recursos naturales, renovables y no renovables en su materia prima sin tener ningún beneficio como le debería de corresponder. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Carranza. Precisamente esas visiones feudalistas, así es que no, hay que amar a México, hay que estar orgullosos de nuestra patria, del nacionalismo. A partir de eso nos podemos integrar con el mundo, no se trata de aislarnos, pero se trata de poder aportar antes a nuestro pueblo y posteriormente interactuar con el mundo. Queridos amigos, vayamos a dar seguimiento a todo, escuchemos todos, y eso usted lo puede hacer aquí en ABC Radio, la 760 de AM. La pluralidad es fundamental. Recuerden, como hay grupos que creen que pueden callar a cualquier persona, aquí lo importante es que los ciudadanos estemos al tanto de los espacios que nos corresponden y también reconocer a quienes precisamente velan por la libertad de expresión. Les queremos entrañablemente, por favor sigan nuestro canal de YouTube, de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Un abrazo cariñosísimo. Ya no dije el Twitter del maestro, es @Enrique Pastor. Queridos amigos, les queremos entrañablemente. Mi Twitter es @CelesteSaenzM. Les quiero muchísimo. Cuídense mucho y sigan en estas frecuencias. Gracias.